Bienvenido a este video, mi nombre es Juan Pablo Garzón, soy estudiante de desarrollo de software de la Universidad Nacional a Distancia y el día de hoy para la materia de frameworks para el desarrollo web en la fase 4 de control de operaciones web, en la que se enfocó en el manejo de la base de datos, vamos a mostrar la implementación de la base de datos y los procesos que se implementaron en esta fase y también lo que se implementó en la fase pasada referente a la base de datos. En la fase pasada ya se había creado la base de datos con las entidades importantes de abogados y especialidades, que fueron las principales para la fase pasada porque se necesitaban para dinamizar la página web, pero que si se quería mostrar, digamos, ya registros de abogados reales y las especialidades en las que se tenían especializadas, entonces se hizo la implementación para dinamizar la página web. Las otras tablas se crearon, pero estaban vacías hasta el momento. Las relaciones de abogados y los casos legales, los clientes y las relaciones con los casos legales, las solicitudes de aspirantes, etc. Ahorita, para poder ver esto, lo primero que vamos a hacer es ir a VirtualBox y iniciaremos el servidor. Iniciaremos el servidor y haremos dos tareas principales que vamos a revisar. Primero, lo que vamos a hacer es ingresar al servidor. Lo logueamos. Ya que estemos dentro del servidor, vamos a ver la IP del servidor porque vamos a necesitar esta IP para poder modificar la conexión que tenemos a la base de datos con nuestro administrador de bases de datos, que es dbeaver. ¿Por qué necesitamos esta modificación? Porque la conexión que tenemos la tenemos es con una IP con la que trabajamos generalmente, pero es en otra ubicación. Ya como estamos conectados a otra red de Wi-Fi, entonces necesitamos modificar la dirección IP que nos fue asignada en esta nueva red Wi-Fi. Entonces volvemos aquí al servidor, vemos que la IP es 10.10.6.172. Como vemos, se generó un error porque no se pudo conectar. Entonces actualizamos la IP 10.10.6.172. Actualizamos. Como podemos ver, ya se pudo hacer la conexión. Lo primero que vamos a hacer es ver las modificaciones que se hizo a la base de datos. Ya se hizo unos registros a las tablas de casos legales, las relaciones con los abogados, de clientes, las relaciones con los casos legales, y se crearon unas vistas importantes que se van a mostrar más adelante, y se hizo ya la utilización de las solicitudes de aspirantes. Lo primero que vamos a ver es, digamos, ejemplos de los registros que no se tenían en la fase pasada, como por ejemplo los de casos legales. Entonces vamos a hacer una selección de todo from la tabla casos legales, y como podemos ver, acá nos muestran ya todos los casos legales que tenemos registrados, con el estado del caso, la descripción, fecha de inicio, fecha de fin y el ID de la especialización. El ID es un número porque es una llave foránea que apunta al ID de un registro en la tabla de especialidades, que son estas: select de todo from especialidades. Que escribimos mal, especialidades. ¿Cómo es el nombre? Corroborémoslo bien. Especialidades jurídicas. Ahí está.
Como podemos ver, acá nos muestra ya la descripción de especialidades jurídicas, el nombre, descripción, los ámbitos de aplicación y bueno, el estado de la aplicación. Esto se utilizó para poder trabajar en una de las vistas que las veremos aquí. Espera, base de datos, apoyamos vistas en información de casos, que esta es una vista que se creó a base de unión de varias tablas. Entonces vamos a hacer también una selección de todo, from info casos. Esta tabla va a ser muy importante, bueno, es muy importante porque con esta tabla es que se hace una impresión a los abogados sobre los casos legales en los que tiene asignados. Por eso acá tenemos el nombre, el título, el rol, el ID del caso y los datos del caso, los datos principales como el demandante, el demandado, el tipo de caso, el estado, fecha de inicio, fecha de fin. Todo eso se hace a base de una unión de varias tablas entre las cuales están primero necesitamos abogados para poder extraer información del abogado. Con eso tenemos que hacer una unión con casos legales, ayudándonos con un doble inner join, uno hacia casos abogados y otro hacia casos legales. Entonces con eso podemos ver qué casos legales tenemos asignados para el abogado. Y de eso después tenemos que hacer, después de casos legales, un doble inner join a clientes, uno para poder, bueno, primero a casos clientes, y a clientes uno se utiliza para poder obtener el demandante y el otro para el demandado, que es importante porque pues para tener una información más detallada. Pero si nosotros queremos, digamos, tener información sobre un caso en específico, como todos los involucrados, creamos también esta vista que es de involucrados del caso. Entonces vamos a hacer también una selección de esas, select todo, from involucrados de caso. Acá podemos ver todos los involucrados de todos los casos. Acá lo importante de esto es el filtro que podemos hacer a partir del ID del caso, ya que por eso podemos ver los que están relacionados a ciertos casos. Entonces podemos hacer una condición que para ver los relacionados a un tal caso. Entonces queremos ver los que están relacionados al caso, no sé, 15 por ejemplo. Entonces decimos where ID caso sea igual a 15. Y acá podemos ver todos los clientes que están relacionados a este caso. Todos del ID 15, entonces vemos el señor Martín Sánchez es un testigo, la señora Verónica González es testigo, Rosa Hernández es beneficiario, Pedro González es demandante, Manuel López es demandado, Rafael Martínez es testigo, José Luis Pérez es tercer interveniente. Con eso vamos a tener la información así más organizada. Si vamos aquí a Infocasos, podemos seleccionar el caso, ese mismo caso, para ver la información del mismo caso como se le mostraría al abogado. Entonces lo que queremos ver, bueno, sí, dejémoslo de todo para ver todo y hacemos con la misma condición porque queremos ver del mismo caso. Entonces copiamos aquí esa condición y la pegamos. Nos sirve porque el ID está nombrado de otra forma, ID de caso, se le pone ID de caso, así está, listo. Entonces acá, como podemos ver, el abogado que está asignado es Cintia Estulces, abogada laboralista. Bueno, esta información la vamos a utilizar para la parte superior del dashboard
y acá podemos ver la información del caso. Entonces el ID del caso, que es el 15, el demandante, el demandado, de derechos laborales, el estado está culminado. Bueno, como podemos ver, entonces este caso ya terminó, se inició en esta fecha, se terminó en esta fecha y así. Estas relaciones son importantes porque pues nos van a permitir facilitar el proceso de las consultas. Estas vistas, porque no tendremos que hacer unas selecciones tan específicas con inners, mejor dicho, con joins en las consultas, lo cual haría una consulta mucho más pesada. Entonces, haciendo estas vistas con la información que tenemos con simple selects, con filtros, podemos encontrar la información que nosotros queremos. Vamos a pasar a ver cómo se crearon estas vistas antes de pasar a ver ya cómo está la página web. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es primero modificar la conexión que tenemos al servidor por medio de nuestra carpeta Samba, que es con la que hemos estado trabajando para poder trabajar desde nuestro equipo local con el proyecto. Entonces, lo que necesitamos es modificar la dirección IP en nuestro archivo de sudo nano de etc espérate, fstab. Este es, nos logueamos y vamos a modificar la dirección IP que tenemos asignada a esta conexión. Entonces la nueva IP es 10.10.6.172. Aguardamos, cerramos. Toca reiniciar un demonio, pero ahorita no me acuerdo cuál es el nombre. Pero cuando tratemos de hacer la conexión, de montar la carpeta Samba, nos va a decir cuál es el demonio que tenemos que reiniciar. Entonces vamos a hacer un sudo mount Samba, y acá nos dice que tenemos que realizar el reload. Entonces hacemos un systemctl daemon reload. Lo escribimos mal, nos faltó la n, lo escribimos otra vez mal, daemon reload. Uy, ¿qué pasó? A ver, daemon reload. Listo, ya lo escribimos bien. Nos lo veamos nuevamente. Listo. Y ahora si nosotros montamos otra vez la carpeta, ya. Listo, ya se debe haber montado. Entonces listamos mount samba public. Ahí está. Ya podemos ver que ya se montó la carpeta. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a empezar a ver los archivos que tenemos en el servidor. Para eso vamos a abrir el editor de código, en este caso codium sudo, porque vamos a trabajar en una carpeta en la raíz. Entonces tenemos que, si queremos hacer alguna modificación o cualquier cosa, necesitaríamos estar como superusuarios, porque estamos trabajando en la raíz de nuestro equipo. Entonces, lo que nosotros queremos ver ahorita es el SQL de las vistas, que son estas. La principal, de información de casos. Acá, como podemos ver, son las selecciones de la información que nosotros seleccionamos, pero primero nos vamos a enfocar en las selecciones de la tabla. Primero se hace una selección de los abogados para encontrar la información de el nombre del abogado, el título profesional y el rol del abogado.
Todo se hace se indica que es de esa tabla con la abreviación que se especifica ahí al inicio. Después hacemos una unión, un inner join, para que solo nos muestre los que sí tengan relación, con una condición en la que el ID del abogado de la tabla de abogados sea igual al ID del abogado de la tabla abogados casos. O sea, relacionamos todos los abogados, todos los registros de abogados casos que estén relacionados con el ID del abogado, y después con esto hacemos también una unión a los de casos legales, donde el ID del caso sea igual al ID de caso, cada uno de su tabla correspondiente, esta de CL de casos legales y esta de AC de abogados casos. Con esto ya tenemos una relación principal que es entre el abogado y los casos legales. O sea, ya tenemos en esta tabla la información del abogado y los casos legales a los que se tiene asignados. Ahora, como habíamos visto en la tabla de casos legales, aquí nosotros tenemos un ID de la especialización. Y para nosotros ver en vez de ese ID, ver la especialización como tal, entonces teníamos que también hacer una unión a la tabla de especialidades jurídicas. Entonces hacemos también un inner join a la tabla de especialidades jurídicas, donde el ID de especialidad de la tabla casos legales sea igual al ID de la especialidad de especialidades jurídicas. Con eso reemplazamos reemplazamos en la selección, pero con eso ya podemos tener en la tabla el nombre de la especialidad jurídica del caso. Entonces ya tenemos datos de abogado, datos de caso y la especialización jurídica a la que corresponde. Ahora, las relaciones que se utilizan es para poder encontrar la información de los relacionados al caso, los principales, el demandante y el demandado. Entonces, lo primero que hacemos es una unión a la tabla clientes casos, y le ponemos un CC demandante para poder conseguir el demandante, donde el ID de caso de la tabla casos legales sea igual al ID de caso de clientes casos, en este caso para el demandante. Después, ahora sí, hacemos una relación con clientes, y con la información que conseguimos acá hacemos una unión de el ID del cliente conseguido de esta relación para conseguir el ID del demandante, donde el ID del cliente del demandante, el ID del cliente sea igual al ID del cliente de la unión de demandante, ¿sí? De la tabla de clientes casos. Pero acá se tiene que poner una condición además, porque no solo queremos todos los que están en esta relación, queremos exactamente uno, el que tiene la condición de demandante, o sea, el que en el tipo de participación tiene el registro demandante. Y hacemos el mismo proceso para poder conseguir el demandado. Hacemos una unión a la tabla clientes casos, después una unión a la tabla de clientes, y con eso ponemos que el ID del cliente sea igual y que el tipo de participación sea de demandado. Con eso ya podemos conseguir esta vista, ¿cómo se llama? Información de casos. Esta vista con la información de los casos legales, la más importante, y la información del abogado. Lo mismo para la otra vista, que es más simple, se hace el mismo proceso. Se selecciona la tabla principal, casos clientes, después se hace una unión con clientes, donde el ID del cliente en la tabla de clientes casos sea igual al ID del cliente de la tabla clientes. También se hace otro inner join en casos legales, donde el ID de caso sea igual al ID de casos legales,
y de casos legales y de la tabla clientes casos, y después lo único que hace es hacer un order by para que se ordene por medio de el ID de caso de la tabla clientes casos, y listo. Eso es lo único que se utilizan para estas dos vistas. Porque era importante, como se había mencionado, para no tener que hacer una consulta completa como esta desde el backend. ¿Por qué? Porque esto implica de que se tendría que estar manejando una consulta muy pesada, porque vemos acá se tiene un inner join con 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, y aunque algunas tablas se repiten, se están trabajando como si fueran tablas diferentes. Entonces es una unión muy grande. Entonces por eso se hizo primero estas vistas para poder trabajar. Y estas vistas se trabajaron desde el archivo del servicio Database Service, que es este archivo en el cual ya habíamos utilizado para poder seleccionar el nombre del área, descripción y especialidad para las especialidades jurídicas, y para poder obtener también la información del nombre del abogado, del rol, el título profesional y el nombre del área práctica para los abogados, y que ya teníamos anteriormente. Ahora se utilizaron dos consultas importantes que vamos a ver más adelante. Esta para el login, que vamos a ver para poder acceder al dashboard, y esta que es para poder obtener la información de los casos. Y esta última que es para las solicitudes de aspirantes. Estas son selecciones y esta es una inserción porque es para insertar las solicitudes de los aspirantes. Ya habiendo visto esto, que sería como digamos lo principal de la base de datos, vamos a ver ya cómo sería esto en el caso de la página web. Revisemos otra vez la IP, que es 10.16.172, entonces 10.10.6.172, que sería el IP ahorita del proyecto. Aquí lo podemos ver, como habíamos visto. Esto era lo que se había hecho para la fase anterior, en la que pudiéramos ver los casos, las especialidades jurídicas, que estas son digamos las más importantes, y acá están las otras: derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, tribunal, acá en las más importantes: derecho mercantil, internacional, propiedad intelectual, informático, etcétera. Y acá es la otra parte que se tenía de la fase pasada de las consultas, que eran los abogados que se tenían asignados a cada especialidad. Por ejemplo, de derecho civil se tiene estos: derecho penal, derecho laboral, derecho internacional, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho constitucional, tribunal, informático, etcétera. Pero en esta fase ya hicimos dos partes importantes. Una que es esta para el envío de hojas de vida, pero esa la vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la de el login. Primero vamos a ingresar al login de la página web, y acá tenemos que loguearnos con un correo y una contraseña para que nos muestre la información de esa cuenta. Entonces vamos a ir acá a abogados, select todo from abogados, digamos limit 5, solo quiero ver 5, no quiero más, y vamos a obtener el correo y la contraseña de este, por ejemplo, de este abogado. Copiar, de Nelson Mandela. Entonces de él tenemos que la contraseña es 12390. Listo, vamos acá, pegamos el correo
y escribimos la contraseña 12390. Ingresamos. ¿Qué pasó? 12390, escribimos mal. 12390. Revisemos a ver si Nelson Mandela tiene casos asignados, porque es posible que no. Entonces select todo from infocasos where infocasos nombre abogado sea igual a control C Nelson Mandela. Uy, nos escribimos mal, o nos quedamos, espérate a ver, lo copiamos bien. Lo pegamos acá. Y como podemos ver, no nos estaba dejando ingresar. Era precisamente por eso, porque Nelson Mandela no tiene casos asignados. Entonces revisemos un abogado que sí tenga casos asignados. Por ejemplo, David Boutes. Entonces vamos a escribir acá la condición para obtener los datos de él. Where abogados, el nombre como está, nombre abogado, sea igual a David Boyes, se lo escribí bien, Boyes. Y no vamos a hacer una selección de todos, sino que solo vamos a querer los campos de correo, información de caso, ¿dónde está? Estamos haciendo una selección en abogados. Entonces queremos el correo y contraseña. Entonces decimos que queremos el correo y muchas series y la contraseña. Listo. Acá tenemos ya el correo y la contraseña de un abogado que sí tiene casos asignados. Entonces pegamos y la contraseña era 005. Ahora ingresamos y como podemos ver, aquí ya nos muestra los casos asignados del abogado. Como podemos ver, la información que se tenía en el inicio: David Borges es un profesional de derecho corporativo y él tiene un puesto de abogado. Los casos que tiene asignados es el caso 4 y el caso 14, que la demandante del caso 4 es Rosa Pineda, y el demandado Diego Fuentes. Como él es un abogado de derecho corporativo, entonces acá este es de derecho mercantil, este está archivado, o sea, este ya se acabó, y tiene este caso que está pausado, entonces está a la espera. Ahí podemos ver la información, podemos corroborar esta información. Entonces vamos a hacer una selección sobre infocasos con esta condición para ver que nos va a mostrar la misma información. Y como podemos ver, nos muestran los dos mismos casos. Los dos casos de derecho mercantil, el archivado, el pausado. El de que está archivado pues ya tiene la fecha final, el que está pausado todavía no tiene una fecha final. Y bueno, aquí la información: el título profesional de abogado corporativo, el nombre, el rol de la empresa y el ID del caso. Podemos hacer lo mismo para poder ver otra asignación. Entonces, bueno, quitemos esta selección y busquemos otro abogado. Por ejemplo, no sé, Alan. Entonces copiemos este y busquemos el correo y la contraseña de él. Listo, acá tenemos el correo y la contraseña.
volvemos acá, pegamos y la contraseña es de 001 y listo. Aquí, como podemos ver, la de Wosowicz, abogado penalista, el puesto asignado es abogado, y acá tenemos los dos casos que tiene asignados. Ya este caso fue culminado, por ejemplo, el de Carla Gómez, el caso 12, y este de Carla Mendoza todavía no se ha terminado, está activo, es un caso de derecho penal. Si vamos aquí a las consultas, podemos hacer lo mismo. Infocasos, vamos a ver estos dos mismos casos. Son los casos asignados de Alan Works. Como podemos ver, abogado penalista, el caso 2 y el caso 12, el que está activo y el que está archivado. Como podemos ver, se hace la selección de los casos según el que se logue. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos un login con no sé, un correo que no corresponda, una contraseña que no corresponda, no nos va a dejar ingresar, como también en los casos de que no se tengan casos asignados. También otra cosa importante que podemos revisar es que, digamos, si nosotros accedemos al dashboard así, nos guarda en este caso la información del último login de este registro. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, borramos todo lo relacionado con la IP que estamos trabajando, .10.672.6.172, que aquí estaríamos borrando, digamos, la información que teníamos del login. Entonces, si accedemos aquí directamente al dashboard, nos dará un error porque no hay información del login, ¿sí? Bueno, pero si accedemos normalmente desde el login, ahí sí nos los permite, como lo habíamos hecho anteriormente. Listo. La siguiente información que vamos a revisar es, por ejemplo, de lo que se había hecho en la fase pasada. Por ejemplo, que nos redirecciona ya a la información del tipo de caso. Entonces acá el derecho mercantil nos muestra la información de derecho mercantil, derecho internacional, ahí nos muestra la información de derecho internacional, derecho de propiedad intelectual, y así con cada uno nos muestra la información de cada uno de las especialidades con las que ellos trabajan. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el envío de hojas de vida. Esto primero lo vamos a revisar aquí, y es que se hace por medio de unos formularios. Bueno, para el de login también se trabajó con un formulario, que es este formulario de login, en el cual se ingresa el usuario, se ingresa la contraseña, todo esto es reenviado por un método POST a form login, que este form login es una ruta que se configuró en web.php, que es esta acá. Y entonces acá la ruta que se configuró de form login envía lo de la información recepcionada desde form login envía la información recibida desde la página de login, y esto lo envía a Verifying Email, a la clase login, que es un controlador que tenemos, que es Verifying Email en la clase login. Y aquí no es este. Y aquí nosotros lo que hacemos es recibir el request, extraemos el email, la contraseña,
hacemos una consulta a la base de datos con el dev service, mandamos los datos de email, contraseña, y aquí en el controlador de base de datos, que es revisamos aquí a cuál nos envió, a LoginDB. Entonces aquí en LoginDB se hace una selección del nombre del abogado, from abogados, cuando el correo sea tal y la contraseña sea tal. O sea, si la correo y la contraseña coinciden, nos va a devolver el nombre del abogado. Y aquí nosotros tenemos aquí el cursor login, y primero revisamos si no está vacío y si el cursor login no es igual a null. Si el nombre del abogado no es igual a null, si no es igual a null, entonces lo que se hace es se extrae el nombre del abogado, y después se hace la extracción de la información de los casos asignados con la tabla que habíamos visto acá. Seleccionar todo, from abogados, fue el nombre del abogado sea tal, que fue es el que se envía. Y después, dependiendo de qué haya pasado, si no se encontró, se redirecciona de nuevo al login, y si se encontró, se envía a la ruta de dashboard con la información de cursos del cursor de casos, con los cursos casos implementados en la sesión. Ya para el siguiente caso, que es el de envío de solicitudes, nosotros utilizamos otro controlador, que es el de postulaciones, que es este controlador, el cual recibe los datos del nombre, del teléfono, del email, la hoja de vida, la fecha. Después se guarda la hoja de vida en la dirección de stores, public, hojas de vida, y ahí es donde vamos a revisar que se guarden las hojas de vida que nosotros enviemos. Inicialmente vamos a hacer unas pruebas con archivos por defecto, pero ahí es donde se van a guardar las hojas de vida. Si fue enviada la hoja de vida, entonces finalmente retorna home después de haber guardado la solicitud, o si no, devuelve un request del fail diciendo que el fail está vacío, porque si no lo encuentra acá significa que está vacío. Primero también vamos a revisar el formulario de postulaciones, que es en el cual podemos ver que ingresa el nombre, el teléfono, el correo y envía la hoja de vida. Vamos a ver ese formulario, que es Entonces aquí lo que vamos a hacer es un envío de información por defecto. Importante es que, digamos, si yo quiero enviar información así, sin campos, con los campos vacíos, me va a pedir que los complete con los datos predefinidos. Por ejemplo, si yo acá, en este caso que es para el teléfono, ingreso letras, me va a decir por favor ajuste el formato solicitado porque es un teléfono. Entonces vamos a ingresar un número, y aquí vamos a ingresar un correo. Si yo ingreso así, por favor ingresar un email, porque esto no es un email, entonces @mail.com. Y lo siguiente que haríamos es subir una hoja de vida, que bueno, vamos a trabajar con un archivo que sea por defecto. Por ejemplo, podemos acá buscar en proyecto web, acá no, en documentos, en la universidad. Vamos a enviar, por ejemplo, la guía de aprendizaje de esta fase. Primero, lo que vamos a hacer es verificar en el servidor que no se tenga ese archivo para hacer la prueba. Entonces, vamos a hacer una conexión por SSH al servidor 10.10.6.172. Escribimos mal. Ahora sí, yes, 345, y vamos a ir a la ruta de storage. Entonces, donde nos estamos ubicando acá, cd var
www, aquí ya estamos en la ubicación de nuestro proyecto, y aquí vamos a ir a la ruta de storage, app, public, hojas de vida. Y aquí en hojas de vida, como podemos ver, total 0, no hay nada, o sea, no hay ninguna hoja de vida. Y si verificamos la tabla de solicitudes de aspirantes, nos va a mostrar que no hay nada. Select todo from aspirantes, ¿cómo es que es el nombre? Solicitudes aspirantes. Solicitudes aspirantes. No tenemos nada. Y aquí se va a registrar la información del usuario que tenemos acá con este nombre. Bueno, vamos a cambiar un nombre más fácil de ver: Juan, con este número de teléfono, este correo y la hoja de vida. Como nosotros vamos a guardar en una ruta del proyecto Laravel la hoja de vida, aquí nosotros en el campo de hoja de vida lo que se va a guardar es la ruta del archivo, mejor dicho. Entonces vamos a enviar esto. Como podemos ver, nos redireccionó a la página inicial. No, este no es control acá. Si nos redireccionaba a la página de home, significaba que sí había enviado la hoja de vida bien y que se había podido hacer el registro. Si no, nos iba a enviar el request indicando que la hoja de vida estaba vacía. Si esto pasó, entonces en nuestra base de datos, si volvemos a hacer esta misma consulta, nos va a aparecer el registro de ese login que acabamos, de esa solicitud que acabamos de hacer. Y como podemos ver, ya acá aparece el nombre Juan, el número de teléfono que indicamos, el correo, la fecha, el estado pendiente porque todavía no se ha comentado, y aquí está la ruta de la hoja de vida. Pero vamos a verificar que esa hoja de vida sí esté ahí. Entonces hacemos un list y aquí está la hoja de vida. Entonces ya sabemos que sí se hizo el registro en la base de datos, que sí se guardó la hoja de vida, pero realmente esa hoja de vida que se guardó se puede ver, si se guardó de manera correcta para que uno la pueda llegar a ver. Entonces, para verificar eso, lo que vamos a hacer es abrirla desde nuestro equipo local, pero como está en el servidor, entonces lo que vamos a hacer es crear un link duro en la carpeta Samba con la que hemos estado trabajando, y desde nuestro equipo local vamos a revisar que esa hoja de vida, que en este caso es la guía de actividades, sí esté funcionando. Entonces sabemos que este es el nombre de la hoja de vida, este que está acá. Entonces vamos a ir a la carpeta Samba Public, que acá es donde estamos trabajando el proyecto, y vamos a crear un enlace duro a esa hoja de vida para poder verla acá. Como podemos ver en el LS, acá no está ninguna no está esa hoja de vida, no está el PDF que nosotros vamos a referenciar. Entonces creamos un enlace duro a var www html, te apoyamos css, a la carpeta de storage, app public, hojas de vida, y a la única hoja de vida que se tiene. Si listamos nuevamente, ¿qué pasó? Hubo un error porque no había permisos. Tenemos que hacer el enlace duro con permisos de superusuario. Entonces especificamos sudo, nos logueamos con la contraseña, nos identificamos con la contraseña, y ahora si listamos, ahí ya aparece el archivo. Aquí aparece ya el archivo de la hoja de vida. Ahora, si este archivo está funcional, si yo ingreso a el archivo, lo podré ver. Entonces si voy acá al sistema de particiones, ¿dónde está?
Mount Samba Public, y mírenlo, aquí está. Y como podemos ver, se guardó perfectamente. O sea, si podemos acceder desde este enlace duro, significa que sí se guardó de manera óptima. Lo mismo lo podríamos hacer también desde la misma terminal. Accedemos a ver ocular, la carpeta Mount Samba Public y al único archivo que tenemos PDF. Y ahí no lo abre igualmente. Sería la misma situación. Entonces, como podemos ver, está funcionando el login para poder mirar la información de los casos asignados a cada uno de los abogados, y también está funcionando perfectamente el envío de solicitudes y el registro en la base de datos y guardado de las hojas de vida para que posteriormente se puedan revisar por la firma de abogados. Y pues bueno, esto fue lo que se organizó en esta fase, sumando digamos ya con la funcionalidad que se tenía de la página web, la vista de los servicios sobre nosotros, el contacto, ya lo que se había visto en el video anterior sobre responsividad, etcétera. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.